eterna, porque viene de un Dios eterno. Y en segundo lugar, el pensamiento que voy a desarrollar es el siguiente. Es importante que reconozcamos que la palabra de Dios es eterna, porque eso nos ayuda para tres cosas. Primero, nos libra de la aflicción. Segundo, nos vivifica, nos da vida. Y tercero, nos salva. No hay salvación sin palabra de Dios. Entonces ahora déjenme desarrollar este pensamiento. Primero, el salmista dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, y en la tierra, de generación en generación, es tu fidelidad. Cuando el salmista habla de la fidelidad de Dios, se está refiriendo a la fidelidad de Dios con relación a las promesas que Él ha hecho para sus hijos en esta tierra. La palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, los consejos de Dios son eternos. Porque de un Dios eterno solo pueden salir cosas eternas. Si Dios es eterno, sus enseñanzas son eternas, sus palabras son eternas, sus consejos son eternos, su ley, sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios, todo es eterno. Pero ahora enfrentamos un problema. Seguramente tú has escuchado gente que cuando descubre que tú estás estudiando la palabra de Dios, viene donde ti y dice: te estás metiendo en problemas. Tú vas a creer en la Biblia. La Biblia es un libro tan antiguo. La Biblia fue escrita para gente que vivió miles de años atrás. Las enseñanzas de la Biblia tenían valor para la gente de ese tiempo, pero hoy día estamos en el siglo XXI. ¿Cómo crees tú que las enseñanzas de un libro tan antiguo van a tener valor hoy día? Y tú a veces no tienes argumentos. Y tú te quedas confundido. Porque comienzas a raciocinar. Tiene lógica. ¿Cómo de un libro tan antiguo que fue escrito para otra cultura, para otro país, para otra gente, para otra generación, cómo es que hoy día en el pleno siglo XX hay gente que dice: todas estas enseñanzas son las enseñanzas de Dios para nuestros días? ¿Cómo puede ser eso? Entonces te voy a explicar en qué sentido la palabra de Dios es eterna, en qué sentido la palabra de Dios permanece para siempre. Mira, la palabra de Dios tiene principios que son eternos. La deshonestidad era destructiva 5,000 años atrás, 3,000 años atrás, 1,000 años atrás, 10 años atrás, hoy día, y si este mundo dura, de aquí a 100 años, la deshonestidad continuará siendo destructiva. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios te enseña que la deshonestidad es destructiva y que si tú quieres tener una vida feliz, debes huir, evitar la deshonestidad, nadie te puede decir que esa enseñanza sirvió 5,000 años atrás, pero que hoy día ya no sirve. Porque los principios de la palabra de Dios son eternos. El problema es que nuestra cultura está cambiando, y como nuestra cultura cambia, la humanidad desesperadamente quiere también cambiar los principios eternos de la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy día vivimos en un tiempo cuando la deshonestidad ya no es defecto de carácter, ya no es pecado. Hoy día vivimos en un tiempo cuando la deshonestidad es viveza. Si tú eres honesto, eres tonto. Si tú eres deshonesto, eres vivo. Pero la palabra de Dios sigue diciendo que la deshonestidad es destructiva. Pero como vivimos en un mundo donde cada vez
más resulta difícil ser honesto, entonces las personas no quieren tener en cuenta para nada la enseñanza divina. La puntualidad es una virtud, es un principio bíblico. Dios es un Dios puntual. La Biblia dice, refiriéndose a la primera venida de Cristo a esta tierra, y llegado el cumplimiento exacto del tiempo, Dios envió a su Hijo a esta tierra. Dios es un Dios puntual. Pero ahora piensa en las últimas fiestas de matrimonio de las que has participado. Se anuncia el matrimonio para las 8 de la noche y se empieza a las 9:30. Y cuando tú preguntas por qué demora la novia, dice, no, es el encanto de la novia. Quiere decir que lo que antes era defecto, hoy día se volvió encanto. Es decir, la cultura cambia, pero los principios de la Biblia son eternos. Si tú vas a la Biblia, encuentras que la familia es una institución sagrada y que la familia es formada por un hombre, por una mujer y por los hijos que Dios les da. Y que el fundamento de una sociedad sana es una familia sana. Pero si tú vas a algunos países del mundo, vas a ver que dos hombres están peleando delante de la justicia para casarse, un hombre con otro hombre y adoptar un hijo y criar, y dice, esto es familia. O dos mujeres. Y cuando esas personas miran a la Biblia, lógicamente que la Biblia es un libro antiguo, es un libro ultrapasado. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia enseña no combina con lo que la cultura de nuestros días quiere enseñar. Naturalmente que la Biblia, cuando fue escrita para gente de otro tiempo. En ese tiempo la ropa era diferente, la manera de vestir era diferente, la manera de usar el cabello era diferente, los zapatos eran diferentes, la comida era diferente, era otra cultura, era otro tiempo. No vas a querer agarrar la Biblia hoy día y porque Moisés usaba túnica, decir que todos los hombres tenemos que usar túnica, porque si no estamos pecando. Y tú vas a decir, pero la Biblia dice aquí, sí, ahí está la confusión. Lo que es eterno de la Biblia son los principios, pero los usos, las costumbres, lo que tiene que ver con ropa, con cabello, con esas cosas, claro que cambia porque los tiempos cambian y los usos cambian y las costumbres cambian. Pero cabello no tiene que ver con principios, no tiene que ver con honestidad, con respeto por la vida, con fidelidad, no tiene nada que ver. Ahora, si la humanidad hoy día aceptase la permanencia, la eternidad de la palabra de Dios, la humanidad sería mucho más feliz. Porque te digo una cosa, querido, mira, cuando tú compras un artefacto eléctrico, una televisión, una licuadora, un DVD, llevas la caja a tu casa, abres la caja, lo primero que encuentras, el aparato está envuelto en plástico todavía, lo primero que encuentras cuando abres la caja es ¿qué cosa? Un librito. ¿Cómo se llama ese librito? El manual de instrucciones. ¿Quién colocó ese librito? El fabricante. ¿Para qué? Para que tú sigas las indicaciones del manual. ¿Y para qué tienes que seguir las indicaciones? Para que ese aparato que acabas de comprar te dure lo máximo que te pueda durar y te produzca lo máximo que te pueda producir.
Por lo tanto, si tú quieres aprovechar bien tu dinero y quieres que ese aparato te dure, sigue las instrucciones. Pero tú eres libre. Si quieres, sigues, y si no quieres, no sigues. Vamos a decir que tú decides no mirar al manual de instrucciones, tú decides seguir tu instinto. Agarras el aparato, agarras el enchufe y enchufas en el toma corriente. Solo que tú no leíste el manual. En el manual dice que es para que tú coloques energía 110, pero a ti no te importó en darle una mirada al manual. Y enchufas en una toma corriente de 220. ¿Qué es lo que va a pasar al instante? El aparato se va a quemar. Se acabó. $2,000 perdido. Ahora, ¿quién es el gran culpado? El fabricante, el vendedor, el chofer del camión que cargó el aparato, tu esposa, tu hijo, tu vecino, la vida, la suerte, los astros. ¿Quién es el culpado para que tu aparato se haya quemado? El único culpado eres tú, porque no leíste el manual de instrucciones. Ahora mira esta ilustración. Tú no eres un aparato electrónico. Tú eres gente, y gente linda, gente maravillosa, gente con sentimientos, con emociones. Yo sé que en esta vida a veces las personas te hacen sentir cosa, número. El otro día yo hablaba con un hombre de mucho dinero. Y él me decía: pastor, yo no sé si las personas me rodean, me buscan, porque sienten algo por mí, o porque tengo dinero para dar. Él me dijo: a veces yo me siento un objeto que las personas usan. Y un día me dijo, yo hice una prueba. Fui a un lugar donde nadie me conocía y traté de relacionarme con las personas. Nadie me hacía caso. Nadie me miraba. Nadie me hacía caso. Ahora, cuando yo llego donde las personas me conocen, todo el mundo, solo falta colocar alfombra roja, porque saben que tengo mucho dinero. Me siento objeto. Yo sé que a veces en la vida, en la fábrica, en la empresa donde trabajas, en la universidad, a veces hasta en la familia, te hacen sentir una cosa, un objeto. Queridos esposos, queridas esposas, traten de revisar un poco la vida, porque a veces nosotros sin querer hacemos sentir a la esposa una cosa, un objeto. O viceversa, la esposa puede estar haciendo sentir al esposo un objeto. O los hijos pueden estar haciendo sentir a los padres objetos. ¿Para qué sirve tu padre? ¿Para pagarte la ropa, para pagarte la comida, para pagarte la escuela? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu padre que lo amas? ¿Cuándo fue la última vez que lo abrazaste? O pregunto a los esposos, ¿cuándo fue la última vez que compraste una rosa para tu esposa? Un chocolate de 10 centavos. ¿Qué vale 10 centavos? Un chocolate de 10 centavos no es nada. Porque no es el chocolate, no es los 10 centavos. Es el hecho de que digas, mira, pensé en ti. En esta vida, muchas veces nos sentimos objeto, nos sentimos cosa. Pero tú no eres un objeto, tú no eres un aparato electrónico, no eres un computador. Y porque no eres un computador, acepta que puedes fallar. No te cobres demasiado a ti mismo, no te exijas, no te demandes. A veces
Quisiéramos ser computadores programados para no fallar. Ahora, pero si los computadores hasta programados para no fallar, fallan, tú que eres ser humano, ¿cómo no vas a fallar? Aprende a entenderte, a aceptar tus limitaciones de ser humano. Tienes una cosa maravillosa. Cuando el computador para, en portugués tenemos una expresión, cuando el computador emperra, debería ser así mismo, un animal, ¿no? Como un caballo, paró. Pero cuando tú fallas, tú tienes algo maravilloso. La capacidad de reaccionar, de cambiar, de mudar de rumbo. Eso es lo que te hace diferente de todo. La cosa linda que Dios colocó dentro de ti. La capacidad de ver el peligro, de parar, de volver para atrás, de pedir perdón, de corregir, de levantarte. La capacidad de tu cuerpo, que aunque te abren una herida, la herida se cierra, se cicatriza. Tú eres un ser humano maravilloso, pero por lo tanto tú no eres aparato electrónico, tú no tienes un fabricante, tú tienes un creador. Dios te creó. Ahora, si un fabricante en esta tierra no vende un aparato electrónico sin el manual de instrucciones, ¿cómo crees tú que tu maravilloso creador te colocó en este mundo y te dejó sin un manual de instrucciones? ¿Tú crees que Dios te creó en este mundo, te colocó, te hizo nacer? Porque tú estás vivo porque Dios permitió que tú nazcas. Dios permitió que tú vivas. Si Dios no hubiese permitido que tú vivas, no estarías vivo en este momento, estarías muerto. Si estás vivo es porque hay un Dios. Y porque ese Dios tiene un plan para tu vida. Y ese Dios te colocó en esta tierra y te dijo así: bueno, ya, yo te di la vida, estás vivo, ahora resuelve tu problema. Trata de ser feliz de alguna manera ahí. No. Dios te colocó en este mundo, pero inmediatamente te dio el manual de instrucciones. Y el manual de instrucciones es este libro. Este es el manual de instrucciones. ¿Sabes por qué fundiste el motor? Porque no cambiaste el aceite cuando era el momento. ¿Y por qué no cambiaste el aceite? Porque no leíste el manual de instrucciones que te decía que tenías que cambiar el aceite exactamente tal día. No sabías. ¿Por qué quemaste el fusible de tu vida? Porque no sabías que había que enchufar energía 110 y tú le metiste 220. Quemaste los fusibles. ¿Y por qué no sabías? Porque no leías el manual. Oh querido, mientras tú vivas, mientras haya vida en este universo, y desde que la vida salió del propio Dios de la vida, y ese Dios de la vida es un Dios eterno, entonces mientras haya vida, la palabra de Dios, el manual de instrucciones de Dios, es eterno. Porque este es el manual que protege la vida. Y te digo una cosa, en este libro están todos los secretos para todas las áreas de la vida. ¿Quieres vivir muchos años con salud? Aquí están los consejos. ¿Quieres casarte y tener un hogar feliz? Aquí están los consejos. ¿Quieres tener hijos? Y la Biblia dice, y que tus hijos crezcan como una palmera erecta a la orilla del río. Ahí están los consejos. ¿Quieres ganar dinero y que tu dinero te alcance y hasta te sobre? Allí están los consejos. ¿Quieres tener buenas relaciones humanas? Allí están los consejos. ¿Quieres iniciar una carrera y ser victorioso en esa carrera? Allí están los consejos. Pastor, dígame en qué capítulo, en qué versículo. No te lo voy a decir. Vas a tener
que agarrar la Biblia y estudiarla con oración. Y a medida que vayas estudiando con oración, tus ojos se van a abrir a los grandes secretos que Dios tiene para tu vida. Pero te digo una cosa, yo no conozco y yo desafío en el mundo que se presente un ser humano que diga así: he seguido todos los consejos bíblicos y puedo atestiguar que es mentira, eso no funciona. No hay. Tal vez has seguido parte de los consejos bíblicos, pero no los consejos bíblicos todos. Porque si yo te doy instrucciones para ir a Nueva York, número 1, tener el dinero. Número 2, ir a la agencia de viajes y comprar el boleto. Número 3, sacar tu pasaporte. Número 4, sacar la visa de Estados Unidos. Número 5, ir al aeropuerto. Número 6, entrar al avión. Número 7, llegar a Estados Unidos. Y te voy dando las indicaciones. Ahora tú haces lo siguiente: tú compras el pasaje, tú consigues el pasaporte, tú vas al aeropuerto, tú te metes al avión, tú llegas allá, pero te olvidaste del paso que decía conseguir la visa para Estados Unidos. Vas a llegar a Estados Unidos y te van a devolver para aquí. Eso sí te dejan ir, porque ya del aeropuerto te van a devolver. Ahí tú vas a decir: los consejos del pastor Bullón no funcionan. ¿Cómo que no funcionan? Sí, pero yo ¿seguiste cuánto? De 7, tú seguiste 3 y los otros 4. O de 7, tú seguiste 6 y el último. Entonces no hay un ser humano que pueda decir: yo seguí y no funciona. No. Por eso cuando habla de los 10 mandamientos, la Biblia dice: ¿de qué sirve que tú guardes 9 y 1 no? Porque si tú transgredes 1, ya transgrediste los 9, los 10. No es yo voy hasta acá. ¿De qué vale? Estás muriendo de sed en el desierto de la vida. Ahí está un manantial de agua pura. Llegas, pero faltando 1 metro te paras. Vas a morir de sed. A 1 metro del agua pura vas a morir de sed. Porque no es llegar cerca, es llegar hasta. Pero la Biblia tiene el mapa. Y a lo largo de mi vida he encontrado gente con la vida destruida, que ha acreditado en la palabra de Dios, que ha aceptado la permanencia de Dios. Pero el ser humano hoy día no quiere agarrar la Biblia. Alguna vez tal vez ya te has preguntado: solo existe una Biblia, querido. Solo existe una Biblia. Si alguien te dice existen muchas Biblias, es mentira. Porque la Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas: hebreo, griego y unas partes bien pequeñitas en arameo. Principalmente los 2 idiomas de la Biblia, griego y hebreo. Pero nosotros no hablamos ni griego ni hebreo. Entonces, ¿cómo podríamos leer la Biblia? Entonces fue necesario que alguien que hablaba español aprendiese los idiomas originales, y entonces esa persona tradujo la Biblia de los idiomas originales al español. Hay muchas personas que han hecho eso, muchas traducciones. Por eso a esas traducciones se le llama versiones. Hay muchas versiones de la Biblia, pero todas las versiones son la misma. Pueden cambiar una palabrita aquí, una palabrita ahí, pero todas las versiones son la misma traducción de los mismos originales. Pero si hay solo una Biblia, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué hay tantas iglesias en el mundo? ¿Ya te has preguntado eso? Si solo hay una Biblia, debería haber solo una iglesia. Pero con una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias en el mundo? Por un simple motivo: los seres humanos somos orgullosos
Los seres humanos no queremos colocar nuestra mano en el brazo poderoso de Jesús y decirle, Señor, llévame por donde tú sabes que debes llevarme. No. Los seres humanos agarramos a Jesús y queremos llevarlo por donde nosotros queremos ir. No queremos que Él nos lleve, queremos llevar a Jesús. Ahora, ¿alguna vez tú has entrado al shopping center, al mall, con tu hijito de 2 añitos que acaba de descubrir que la cosa más fascinante de la vida es andar, caminar? Y tú agarras de la mano a tu hijito de 2 años. Si tú permitieses que tu hijito te guíe, que tu hijito te lleve por donde él quiere, ¿a dónde te llevaría? Por lo tanto, no es él que comanda el camino, eres tú que lo agarras y eres tú que lo llevas, porque tú sabes para dónde vas. Hermanos, nosotros delante de Dios somos como un niño pequeñito. Nosotros queriendo ser felices, vamos para aquí, vamos para allá, entramos para aquí, y de repente vamos a acabar chocando contra... Yo tengo una cicatriz tremenda aquí en la nariz. Que no me la hicieron mis hijos, me la hizo mi nieto. Porque cuando estaba pequeñito aprendiendo a andar, me agarró de la mano, y ahí está la diferencia entre los padres y los abuelos. Los padres corregimos, los abuelos malcriamos, consentimos, dejamos al nieto hacer todo lo que quiere. Con el hijo, yo nunca dejé hacer eso, pero con el nieto... Y mi nieto me llevaba y de repente había una pared de vidrio que yo no veía. Y él se fue corriendo y atrás, y de repente entré con la cabeza en la pared de vidrio y quebré el vidrio y quebré la nariz y quebré todo. ¿Qué sería de la vida si es el hombre que va a conducir a Dios? Pero ¿por qué hay tantas iglesias con una sola Biblia? Justamente por eso. Porque los hombres queremos conducir a Dios, no queremos ser conducidos por Dios. ¿Quieres un ejemplo? Solo un ejemplo. Mira, vamos a la Biblia y leemos así. Aquí está escrito blanco, blanco. Ahí te quedas dudando un poco, voy a ver si es blanco de verdad. Me pongo los lentes. No hay duda, es blanco, B-L-A-N-C-O, blanco. Si miro por aquí, dice blanco, de aquí blanco, de aquí blanco, de todo lado blanco. Con lentes blanco, sin lentes blanco, está escrito blanco, no hay cómo discutir. Entonces, si dice blanco, debería ser blanco, pero ahí viene el ser humano. El ser humano dice así, está escrito blanco, pero blanco es un color sin vida. Rosa no es mejor, no es más bonito. Entonces, aunque está escrito blanco, mejor va a ser rosa. Ese es el problema con el ser humano. Yo no te voy a discutir que rosa puede ser más bonito, pero el problema no es cuál es más bonito, el problema es qué es lo que la Biblia dice. La Biblia dice blanco. Tú vas a la Biblia, solo para un ejemplo, aquí dice sábado. Ahí el hombre dice, dice sábado, pero Jesús resucitó el domingo. Y si Jesús resucitó el domingo, entonces mejor puede ser el domingo. Mira, yo no te voy a discutir que Jesús resucitó el domingo. Tampoco puedo discutirte si tal vez el domingo sea mejor. Pero el problema es que la Biblia dice sábado. Entonces, ¿por qué no haces lo que la Biblia dice? Ese es el problema del ser humano. Que el ser humano toma la Biblia y él comienza a hacer sus deducciones. Aquí dice blanco, pero la sangre de Jesús es roja, entonces va a ser rojo. Está bien, yo no discuto que la sangre de Jesús es roja, pero la Biblia dice blanco. Entonces, por eso es que los seres humanos, aún con la Biblia en la mano, no somos felices. Porque para ser feliz, tienes que hacer lo que Jesús diga.
Y la Santa Virgen María, que es una mujer extraordinaria y maravillosa de la Biblia, nos da un consejo sabio. Y todos los que amamos a la Santa Virgen María, deberíamos seguir el consejo de esa mujer maravillosa, que un día Dios escogió para que sea la madre del Señor Jesucristo en esta tierra. En las bodas de Canaán, faltaba vino, y cuando falta alguna cosa, ¿a dónde vamos? Vamos a Jesús. Pero las personas que estaban en la fiesta, en lugar de ir a Jesús, fueron donde la Virgen María. Y la Virgen María les dio un consejo. ¿Ustedes quieren resolver el problema? ¿Quieren que Jesús haga un milagro? Entonces hagan todo lo que Jesús dice. Ese consejo maravilloso de la Virgen María siempre pautó mi vida. Ella me dio un consejo maravilloso. Haz lo que Jesús dice. ¿Y dónde está lo que Jesús dice hoy día? En la Biblia. Por eso cada vez que abro la Biblia, trato de no discutir con Dios. Trato de humildemente tratar de obedecer lo que Dios dice, porque sé que ese es el secreto de la vida feliz en esta tierra. Yo conocí un grande amigo, era un borracho. Él decía que no era borracho, él decía, soy bebedor social, pero no paraba un día sin emborracharse. Ya de mañana entraba con el whisky, a mediodía whisky, en la tarde por causa del contrato whisky, terminaba la noche todo borracho, siempre. Pero él decía, soy bebedor social. ¿Sabes que una de las grandes características del viciado es que no reconoce que está viciado? Y un día empezamos a estudiar la Biblia. Nos relacionamos por causa del deporte. Cuando fui joven me gustaba mucho practicar deporte. Y cuando empecé a estudiar la Biblia con él quedaba fascinado. Pero qué libro maravilloso, qué cosa extraordinaria, esto, cómo estuve ciego toda mi vida. Y él iba aceptando, a medida que íbamos estudiando la Biblia, él aceptaba y decía que todo era lindo, que cómo podía haber ignorado tantas verdades durante tanto tiempo, hasta que un día se enfrentó con la Biblia que decía que no podía beber porque la bebida destruía su vida. Y cuando vio eso, dijo, este libro no es tan maravilloso como yo pensaba. Ese es el problema nuestro. Sí, aceptamos hasta que encontramos algo que no combina con lo que creemos. Ahí cuando no combina con lo que pensamos, nos quedamos ¿con qué? ¿Con lo que yo pienso o con lo que Dios piensa? Ahí es que entra el consejo de la Virgen María. Haz lo que Jesús dice. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Está en la palabra de Dios. El mensaje de esta noche termina diciendo los tres beneficios que tú encuentras en la palabra de Dios. Primero, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Primera ventaja de la palabra de Dios. En el momento del dolor, en el momento de las tribulaciones, en el momento de las dificultades, cuando tu casa parece que se está viniendo abajo, cuando tu familia se está acabando, cuando no sabes qué hacer con tu hijo, cuando estás desesperado, cuando un cáncer llegó a tu vida, en ese momento terrible de dolor, si tú tienes la palabra de Dios contigo, la palabra te sacará de la aflicción. Porque en medio del dolor, la Biblia te va a decir que tú nunca estás solo. Pero si cuando el dolor llega a tu vida, tú no tienes la palabra de Dios, ahí entras en la desesperación, la locura y puedes acabar hasta en el suicidio. Porque cuando no tienes Dios, cuando no tienes la palabra de Dios, la única salida siempre nos parece que es la muerte.
Pero cuando tienes la palabra de Dios, en la hora de la aflicción, la palabra de Dios es el consuelo. Segunda ventaja de tener la palabra de Dios en la mano: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. La palabra de Dios te da vida, y esto es lo que la humanidad de nuestros días necesita aprender. Cuando terminamos el desayuno, ya estamos pensando qué vamos a almorzar. Cuando terminamos la cena, el almuerzo, ya estamos pensando lo que vamos a cenar. ¿Cómo te preocupas por alimentar tu cuerpo? Yo también. Alimentar el cuerpo es una necesidad básica. Pero ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste en alimentar tu espíritu? En alimentar tu alma. Pero tu corazón, tu espíritu tiene las mismas necesidades que tu cuerpo. ¿Qué pasaría si tú no alimentas tu cuerpo durante un mes? Pero ahora respóndeme, ¿hace cuánto tiempo no alimentas tu espíritu? Y si tu espíritu está anémico, no puedes ser feliz. Todo lo que consigues en las otras áreas de la vida no tiene sentido. Por eso es que hay mucha gente que se pregunta: pero si tengo dinero, si tengo ropa, si tengo comida, si tengo familia, si tengo empleo, si tengo todo, ¿qué me falta? ¿Por qué no soy feliz? Porque tu espíritu está muriendo de hambre. Y la Biblia te dice esta noche, es la palabra que le da vida a tu espíritu, te vivifica. Solo la palabra de Dios puede alimentar tu espíritu. Pero nosotros a veces queremos alimentar nuestro mundo interior a través de la televisión, a través de la novela, a través de la película, a través de las filosofías baratas, a través del humanismo, del existencialismo, y entonces nuestro espíritu es un pobre espíritu anémico, un pobre espíritu que cuando vienen las dificultades no tiene fuerza para resistir. ¿Quieres ser plenamente feliz? Aliméntate, vivifícate de la palabra de Dios. Y finalmente, la tercera ventaja de aceptar que la palabra de Dios es un libro eterno. Versículo 94. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos, he buscado tu palabra, he buscado tus consejos, sálvame. La palabra de Dios tiene el poder de salvar. Cuando no había nada, cuando solo había desorden y vacío, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Después vino el diablo y destruyó la obra maravillosa de la creación de Dios. Entonces Jesús, la palabra de Dios, se hizo carne y vino a este mundo. Y hoy día, por el poder de su palabra, somos salvos. Tú no puedes encontrar salvación si no conoces la palabra de Dios. Y cuando digo salvación, no es solo salvación espiritual. En la Biblia tú encuentras salvación de tus problemas en esta tierra. Tú encuentras la luz. Mañana nuestro tema es eso. Tú comienzas a ver la salida, el túnel no tiene salida, pero ya ves la luz. El pozo está hondo, pero tú ves la rendija por donde puedes escapar. Solo la palabra de Dios puede traerte salvación. Y esa maravillosa palabra de Dios dice así en uno de los consejos más extraordinarios que yo quiero leer para ustedes esta noche, San Marcos 16:16. Dice así: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyere será condenado. ¿Sabes cuál es una de las tragedias de esta vida? Que nosotros estamos dispuestos a creer en todo, menos en Dios y en su palabra. Nosotros creemos en cualquier cosa. Si te duele la cabeza en este momento, te vas a una farmacia y compras, me da una píldora para el dolor de cabeza. Tú nunca viste al farmacéutico. Tú no conoces al dueño del laboratorio, no conoces al químico que preparó el comprimido, la pastilla, no conoces a la vendedora, no conoces a nadie, pero agarras esa pastilla, ese comprimido, te lo tomas.
Y si te estuviesen dando una cápsula de cianureto de potasio, de veneno mortal, tú te lo tomas. Quiere decir, tú no conoces a nadie, pero tú crees. Entras a un avión, duermes con la seguridad de que cuando despiertes vas a estar en Quito. Pero tú no conoces al piloto, tú no conoces al dueño del avión, tú no conoces al vendedor de los pasajes, tú no conoces a la aeromoza, y se te llevan derechito al triángulo las Bermudas y te echan ahí. Pero tú no, tú crees. No conoces a nadie, pero duermes como un angelito, porque tú crees en personas que nunca has visto. Pero cuando Dios viene y te dice, cree, no, ese libro es muy antiguo, ese libro es ultrapasado, pero me estarán engañando. Por eso la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que no creyere, será condenado. Las 2 primeras noches he hecho una invitación para las personas que creen. Y ustedes se han levantado y han venido aquí adelante, entregándole la vida a Jesús y diciendo, Señor, yo creo, yo quiero conocer más tu palabra, yo quiero saber cuál es el plan para mí. Y yo tengo la seguridad que en tu corazón has sentido una paz enorme. Yo tengo la seguridad que en estos días tú has sentido algo bonito dentro de tu corazón. Por lo menos yo tengo la seguridad que cuando fuiste a casa dormiste, y dormiste como hace mucho tiempo no dormías. Estás en paz con Dios. Pero esta noche te voy a hacer otra invitación. Y esta invitación es para los que se han levantado las otras 2 noches. Pero es para que des un paso más adelante. Porque la invitación de esta noche, que el Señor Jesucristo te hace y que la Santa Virgen María te aconseja, haz lo que Jesús dice. Y Jesús te dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces la invitación es la siguiente. Si tú quieres decirle a Jesús esta noche, Señor, yo quiero más que creer, yo quiero ser bautizado, yo quiero unirme a tu pueblo, yo quiero prepararme para la vuelta de Cristo cuando Él aparezca en gloria y majestad. Yo quiero ser lavado por el agua. Yo quiero pasar por la experiencia del renacimiento en Cristo. Tal vez mañana, tal vez la próxima semana, tal vez el próximo mes. Pero yo quiero ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú quieres decirle eso a Jesús, voy a pedirle a Esther que venga para cantar. Porque a ti que te has levantado la noche anterior o anoche, te voy a pedir que te levantes de nuevo, diciéndole a Jesús, Señor, yo quiero prepararme para un futuro bautismo y quiero prepararme para la vuelta de Cristo. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir aquí adelante, expresando ese deseo maravilloso en su corazón? Déjate traer por el Espíritu de Dios. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y tú estás oyendo la voz de Dios. Ven a Jesús sin miedo. Cree en su palabra. Cree, sé bautizado y serás salvo. Y serás salvo tú y tu casa. Esther canta, yo voy a estar orando mientras el Espíritu de Dios te va trayendo. Dios nos ama sin condición, nos ayuda sin miramientos, nos perdona sin vacilar. Recuerde en su vida diaria que no está desamparado, que alguien desde el cielo está pendiente de protegerlo. Llámenos ya para recibir un tema de las campañas del Pastor Bullón disertadas en el Ecuador. Marque ya al 242-3234 y lo recibirá gratuitamente. Que Dios los bendiga y los guarde y ponga en sus corazones la maravillosa promesa que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.